Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula El regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. También en ese momento adquirimos el derecho legal de ser adoptados, de ser llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 el apóstol dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, Jesucristo, que es el regalo de Dios, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron, pero a todos los que crean en Él y lo reciban, les da el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios y por tanto se hacen acreedores de su herencia, la vida eterna. Hermanos, a todos nos gustan y además somos agradecidos con aquellos que nos hacen regalos y sobre todo con aquellas personas que significan mucho para nosotros. Sabemos valorar también lo que estas personas hacen para agradarnos con un regalo. Con Dios deberíamos hacer lo mismo, valorar y agradecer el mayor y mejor regalo que nos hace al enviar a su amado Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a esta tierra para morir por nosotros y regalarnos la salvación. El problema es que muchos viven ignorando y despreciando el regalo de Dios y lo hacen por falta de fe, por falta de creer en Jesucristo, creer en su sacrificio y en su gloriosa resurrección. La Biblia enseña en el capítulo 2 de Efesios, versículo 8 y 9, lo siguiente. Aquí habla Pablo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es cosa de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, Dios nos salva por su gracia cuando creemos en Él. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso, pues es un regalo que nos hace Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos, así que ninguno de nosotros debe jactarse de ser salvo. Las cosas buenas que hacemos son consecuencia del regalo de la salvación que ya hemos recibido. Son también la prueba evidente, la señal de que somos salvos. Solamente creyendo en Dios y aceptando a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y único y suficiente Salvador, recibimos ese precioso regalo. Creer y seguir a Dios conlleva, primero, que debemos reconocer que hemos pecado. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: si confesamos, que quiere decir si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al reconocer, hermanos, ante Dios que somos pecadores, nacemos de nuevo. Espiritualmente es un nacimiento espiritual. Nos arrepentimos y somos transformados por la obra del Espíritu Santo en una nueva creación. Somos nuevas personas. Así lo afirma el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo, por haber entregado su vida a Él, por haberlo aceptado como Señor y Salvador, y entendido que Él con su sacrificio nos compró, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y ha comenzado una nueva vida. También significa que hemos resucitado a una nueva vida. En Efesios capítulo 2, verso 6, así lo afirma Pablo, cuando dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, toda persona que no reconoce que es pecador no puede nacer a esa nueva vida que Dios nos ofrece por medio de Cristo. La Biblia declara que todos somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25, así lo afirma el apóstol Pablo cuando dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, o sea, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo,
con una bondad y un amor que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Hermanos, antes del arrepentimiento y de recibir el perdón de Dios, vivíamos en pecado, vivíamos separados de Dios. El pecado, recordar, nos separa de Dios, y eso hacía que nuestra vida estuviera llena de duda, de confusión, llena de tristeza y de sufrimiento. Pero Dios, por su gran amor y su misericordia por la humanidad, envía a su Hijo para que a través de su sacrificio, muerte y resurrección nos acercara de nuevo a Él. Pedro, ante la pregunta del carcelero de Filipos sobre lo necesario para ser salvo, le contesta: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y también tu familia. Eso es una gran promesa que es de aplicación para nosotros hoy. Al creer en Jesucristo, se convierte en nuestro sumo sacerdote que nos acerca a Dios. Un sacerdote, su misión principal es establecer puentes de unión. Jesucristo, digamos que es el puente que nos acerca y nos une de nuevo a Dios el Padre. Y en segundo lugar, creer y seguir a Dios conlleva que debemos apartarnos, debemos dejar el pecado. Así lo afirma el sabio Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, donde dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, aquellos que encubren, que esconden sus pecados no prosperarán, o sea, nada les irá bien, pero si los confiesan, los reconocen y los abandonan, recibirán misericordia, recibirán el perdón y se restaura la comunión con Dios. Debemos recordar que Dios no puede convivir con el pecado. Donde hay pecado no puede estar Dios, y donde está Dios no hay pecado. Recuerda, la salvación es un regalo que recibimos de parte de Dios y se recibe cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. También adquirimos el derecho legal de ser adoptados, de ser llamados y reconocidos como hijos de Dios. Esto es algo que se recibe por fe. Para ello es necesario, como hemos dicho, reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, y luego apartarnos, dejar, abandonar el pecado. De esta manera nos hacemos acreedores al gran y más preciado regalo, la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo y de su sacrificio. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.